dictaron una pena inconmutable de 82 años de prisión en contra de los hermanos Chamalé. 50 años por el asesinato de la niña Génesis Ishpacoc y otros 32 por violación. Esta es la condena que reciben 3 hermanos que hoy fueron hallados culpables por este caso. 12 víctimas, ninguna mortal, deja un accidente en un bus que se dirigía hacia la ciudad capital. Dirección de Transporte indaga sobre la papelería y permisos de la camioneta y su piloto. Presentan primer borrador de la ley de compras y contrataciones. Gobierno quiere endurecer castigos a empresas que presenten documentación falsa y exigir mayor coordinación con entidades de fiscalización como la SAT y Contraloría. Muchas ciudades ya los usan para el control del tráfico. En el país, los drones apenas son una herramienta para facilitar el tránsito. En el reporte especial de hoy, acompañamos a la PMT que tiene los primeros especializados en esta materia. Republicanos y demócratas encaminan un acuerdo para reabrir el gobierno de los Estados Unidos. Negociaciones estarían antes del final de esta semana y levantarían una crisis que afecta a millones de ciudadanos americanos. Contaremos con equipos o binomios caninos que serán los encargados de detectar en algún momento droga o artefactos explosivos. Protección total al Manuel Felipe Carrera. La Policía Nacional anuncia un dispositivo con antimotines y grupos de tarea para el jueves en el estadio donde Guatemala se jugará la vida en la eliminatoria mundialista. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes después de vacaciones, pero aquí estamos junto a todo el equipo, listos para llevarle lo más destacado de la información en nuestro país y también fuera de él. Vamos a empezar directamente con las noticias. El Congreso de la República publicó en el Diario de Centroamérica el decreto de ley para el combate frontal a las maras y pandillas, así como a otras organizaciones delictivas y terroristas. Según el documento, la norma establece el marco jurídico para la identificación, designación y tratamiento de estos grupos, con el objetivo de fortalecer las acciones de seguridad y la coordinación interinstitucional en el país. Y es que Guatemala registra una tendencia de estabilización en la violencia homicida, según datos del Instituto Nacional de Estadística y la Policía Nacional Civil. En 2024, el país reportó 2.869 homicidios, 75 menos que el año anterior, manteniendo la tasa por debajo de 17 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. El presidente Bernardo Arévalo y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, aseguran que hubo una baja en los homicidios entre los meses de septiembre y octubre. Como ustedes saben, la violencia homicida venía haciendo un incremento con respecto al último dato que teníamos, que era de 16 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Se había aumentado había aumentado 1,5 puntos porcentual de 16 a 17,5 puntos de muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Esta tendencia a la alza se paró, digamos, en septiembre y se mantuvo estable en octubre. Estamos pensando que, con nuestra perspectiva y nuestro propósito es que para fin de año por lo menos logremos llegar nuevamente a esa estadística de 16 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, para que luego, el próximo año, empecemos a tener una tendencia hacia la baja que nos lleve a menos de 14 personas fallecidas de manera violenta por cada 100.000 habitantes. El funcionario asegura que el objetivo es cerrar el año en 16 homicidios por cada 100.000 habitantes y reducir aún más para el próximo año. Pero los datos muestran otro comportamiento. Según la Coalición por la Seguridad Ciudadana, CIEN, de enero a septiembre de 2025, hubo 291 homicidios más, comparados con el mismo periodo del año anterior. 2.403 homicidios en 2024 versus 2.396 en 2025, enero a septiembre. El mayor aumento se registró en febrero con 96 homicidios más que en febrero de 2024 y septiembre marcó el primer mes con reducción. Comparado con septiembre del año anterior, hubo
47 homicidios menos. El ministro atribuye parte de los hechos violentos a disputas entre grupos criminales por territorios y narcomenudeo. Señaló que el cambio de tendencias depende del control de las cárceles. Entre las acciones planeadas están reestructurar el sistema penitenciario, aumentar el uso de control telemático y construir más centros de detención. Aunque septiembre refleja una baja, los analistas señalan que todavía no es una tendencia sostenida. Los próximos meses serán clave para confirmar si la violencia homicida realmente empieza a disminuir. Con imágenes de Esvin García, reportó para Noticiero Guatevisión, Paula Carranza. Mire, un tribunal dictó sentencia en contra de 3 hermanos, quienes deberán permanecer en prisión 82 años. Fueron capturados y enviados a juicio al ser acusados del crimen de la niña Génesis Ixcajok, ocurrido en enero del 2023. Los hermanos Jairo, Giovanni y Luis, de apellidos Chamalé Elías, escucharon por videoconferencia la sentencia en su contra. Los jueces que integran el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio dictaron una pena inconmutable de 82 años de prisión en contra de los hermanos Chamalé. Fueron encontrados culpables y recibieron 50 años por femicidio y 32 años por violación con agravante de la pena. El caso inició el 1 de enero de 2023, cuando Génesis acudió a una fiesta de cumpleaños a la que había sido invitada en Ciudad Peronia, zona 8 de Villanueva. Durante la presentación de pruebas en el debate, el MP reveló que la niña fue drogada, violada y asesinada por los 3 indicados, quienes además intentaron ocultar el cuerpo sepultándolo en el patio de la casa donde ocurrió el crimen. Según las pesquisas, Jairo fue quien le propuso a la niña ingresar a la vivienda, donde habría abusado de ella ante la presencia de sus hermanos Luis y Giovanni, quienes según la fiscalía, lejos de evitar los abusos, se unieron. Luego de la violación, los 3 optaron por desaparecer la evidencia y decidieron asesinar a Génesis, a quien estrangularon. Los hechos habrían ocurrido entre las 12 y las 14 horas del 1 de enero de 2023. Después de varias horas de búsqueda, el cadáver fue encontrado envuelto en un costal y semienterrado bajo una capa de cemento. Los hermanos Chamalé Elías deberán cumplir la condena en el Centro Preventivo para Varones de la Zona 18. Con imágenes de Moisés Sheck, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Más de la Justicia, Fernanda Bonilla y Luis Marroquín, acusados de asesinato, acudieron a tribunales para un nuevo intento de separar a la jueza Carol Berganza del proceso. Ante los medios, Bonilla denunció supuestos actos de corrupción en el sistema penitenciario. Tengo a bien mencionarles que la corrupción sigue después de que el prófugo de la justicia, quien ahora es Ludin Astolfo Godínez, sigue la misma cúpula de corruptos gobernando el sistema penitenciario. Desde que el señor prófugo ahora de la justicia no quiso una negociación con mi familia después de pedirnos la cantidad de 600,000 quetzales para mi traslado de la cárcel de los Jocotes Zacapa, donde estaba, hacia la cárcel de Mariscal Zavala. Él quería la cantidad de 600,000 con una persona del centro de Mariscal Zavala. Esas fueron las declaraciones de Fernanda Bonilla, previa a retornar a la cárcel Matamoros, donde guarda prisión. Por primera vez, Bonilla se dirigió a los medios de comunicación, donde evitó hablar del caso en su contra, pero sí se refirió a supuestos actos de corrupción en el sistema penitenciario. Su intervención la hizo luego de que se suspendiera la audiencia de recusación, donde buscaban separar a la jueza Carol Berganza del caso por el crimen de Melissa Palacios. Sin embargo, esta fue aplazada para el próximo jueves 13 de noviembre, debido a la incomparecencia de sus abogados defensores, quienes se excusaron por tener al mismo tiempo otras audiencias programadas en otros juzgados. Bonilla es acusada junto a Luis Marroquín de ser los responsables de la muerte de la joven Melissa Palacios ocurrido en julio del 2021. La acusada hizo un llamado al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y a la fiscal general Consuelo Porras, para que investigue al menos a 10 personas quienes estarían involucradas en actos ilícitos dentro de los centros carcelarios del país y del sistema penitenciario. Con imágenes de Moisés Sheck, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Agentes antinarcóticos atendieron una denuncia y llegaron al parqueo de un centro comercial ubicado en el kilómetro 60 de la ruta al Pacífico.
Durante la inspección, con el apoyo del agente K9 Beta, detectaron 172 paquetes con presunta droga, que tras los análisis dieron positivo a cocaína. El cargamento estaba oculto en compartimentos de un vehículo tipo pick-up. Tras el embalaje de la evidencia, las autoridades confirmaron que se trataba de 205 kilos de cocaína, valorados en más de 21 millones de quetzales. Los paquetes fueron asegurados y trasladados a la bodega de evidencia de drogas. Las autoridades ya investigan el origen del estupefaciente y su destino final. A través de redes sociales, el presidente Bernardo Arévalo compartió una fotografía con los integrantes de la misión de observación de la Organización de Estados Americanos que arribó al país. Esta misión especial tiene como objetivo continuar a la misión desplegada en el 2024 por la OEA para la observación del proceso de elección de la Corte Suprema de Justicia, Cortes de Apelaciones y otros tribunales de igual categoría. Esta delegación está conformada por los expertos María Paula Suárez, Marcela Ríos Tobar y Carlos Ayala, quienes sostendrán reuniones con autoridades nacionales, organizaciones de sociedad civil y otros grupos. Esta delegación dará seguimiento a los procesos de elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, Fiscal General y Contralor General de Cuentas. Y hoy en el Congreso de la República se llevó a cabo la reunión de la instancia de jefes de bloque, en la que los representantes de las distintas bancadas buscaron fijar la agenda legislativa para las próximas sesiones, en un ambiente marcado por la urgencia de definir temas clave antes del cierre del periodo en curso. En la reunión convocada para este lunes por la instancia de jefes de bloque, las bancadas del Congreso encararon la tarea de determinar los temas que deberán incluirse en las próximas sesiones plenarias. Los representantes enfatizaron la necesidad de cerrar acuerdos sobre los proyectos más urgentes para evitar que queden estancados al finalizar el actual periodo legislativo. Uno de los puntos principales fue la coordinación de la agenda legislativa, esto con énfasis en la próxima formación de la Comisión de Postulación para designar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para el periodo 2026-2032. Se trata de un momento clave, pues el órgano es estratégico para el proceso electoral venidero. Además, los bloques parlamentarios están valorando los tiempos, los acuerdos y las alianzas necesarias para legitimar este proceso. Sin embargo, la dinámica no está exenta de tensiones. Las bancadas mantienen diferencias respecto a la prioridad de los temas, el liderazgo en los debates y la distribución del tiempo en el Pleno. Algunos bloques actúan como aliados necesarios para alcanzar mayorías, lo que convierte cada cita de la instancia en un escenario de negociación constante. La reunión ocurre en un momento estratégico, pues la agenda legislativa presenta múltiples desafíos, reformas pendientes, sesiones por reprogramar y la presión por mostrar resultados. En este sentido, la convocatoria de hoy representa una de las últimas oportunidades para que los líderes parlamentarios alíen sus esfuerzos antes de que inicie un receso o una nueva etapa legislativa. Para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Muy bien, En otra noticia, las comunidades que integran los 48 cantones del municipio de Totonicapán se reunieron el sábado 8 de noviembre para elegir a sus nuevas autoridades comunales, dando inicio al mandato 2026-2027. El proceso se desarrolló conforme con el calendario y reglamento interno de la organización indígena, en el que participan alcaldes comunales, alguaciles, delegados de bienes y recursos de cada cantón. Estuvieron presentes delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos y otras instancias de acompañamiento, aunque la presencia de la PDH generó cuestionamientos por parte de las comunidades. La nueva directiva electa incluye al presidente Eduardo Tash Soc, vicepresidente Edwin Rosales Ordóñez, así como otros cargos clave como secretario, prosecretario y tesorero, representando diferentes zonas y cantones del municipio. El mandato entrará en funciones en enero del próximo año con una ceremonia de traspaso simbólico de varas comunales, símbolo de autoridad ancestral del sistema comunal. El abogado Ramón Cadena Ramila acudió este día a Torre de Tribunales, donde se entregó a las autoridades al tener una orden de captura vigente. Cadena, quien estuvo en el exilio, informó que tomó esta decisión debido a que desde hace varios meses manifestó al juez Víctor Cruz su intención de resolver su situación legal. A pesar de que el juzgador accedió a la solicitud, no revocó la orden de captura en su contra. Luego de ejecutarse, Cadena escuchó los motivos de su detención
en audiencia sin presencia de los medios de comunicación. El juez décimo penal, Víctor Cruz, resolvió enviarlo a prisión a la cárcel de Mariscal Zavala y programó la audiencia de primera declaración para el viernes 14 de noviembre a las 13 horas. En otras cosas, el Ministerio Público informó que 5 personas vinculadas al asesinato de Claudina Velázquez fueron declaradas en rebeldía por una jueza. Indicaron que el objetivo es dar con el paradero de los ahora declarados prófugos de la justicia. A través de redes sociales, el Ministerio Público informó que la jueza Avelina Cruz Toscano declaró en rebeldía a 5 personas que estarían implicadas en el crimen de Claudina Velázquez ocurrido en agosto de 2005. El MP señaló que el proceso se mantiene bajo reserva, por lo que no se pueden ampliar los detalles. Sin embargo, la jueza accedió a levantar parcialmente dicha reserva, con el propósito de hacer públicas las órdenes de captura. Dicha resolución se hizo el 29 de octubre pasado. Las 5 personas declaradas prófugas son Pedro Julio Samayoa, Jorge Barahona Orellana, Zuli Moreno Barbier, Eduardo Alejandro Samayoa y Dalia Lisset Palma Herrarte. Las autoridades invitan a la población a que si tiene información sobre el paradero de estas personas, se comuniquen de forma confidencial a la línea 1572 del Ministerio Público o al 110 de la Policía Nacional Civil. En este mismo caso, el 17 de julio pasado, Juan Francisco Ortiz Cepeda y María Teresa Gudiel fueron ligados a proceso penal por 3 delitos y fueron beneficiados con arresto domiciliario. 20 años después, el crimen de Claudina Velázquez sigue sin esclarecerse. Fue vista por última vez el 12 de agosto de 2005, luego de asistir a una fiesta de la que nunca regresó. Informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Este lunes por la mañana, un autobús extraurbano que circulaba por la ruta interamericana perdió el control y se salió de la vía en el kilómetro 107 en el tramo conocido como Chupol, en el departamento de Quiché, dejando al menos 12 personas heridas, así informaron los cuerpos de socorro. El accidente ocurrió a primeras horas de la mañana, cuando un autobús que se dirigía a la ciudad de Guatemala perdió el control y se salió de la carretera en el kilómetro 107 a la altura de Chupol. El vehículo cayó en una hondonada al costado de la vía, según reportaron los cuerpos de socorro que acudieron al lugar. Bomberos voluntarios y municipales departamentales trabajaron en el rescate de los pasajeros que habían quedado atrapados entre los asientos. En total, 12 personas resultaron heridas, algunas con golpes y fracturas que fueron trasladadas a hospitales de Quetzaltenango y Totonicapán para recibir atención médica. Según los testigos, el autobús descendía por una pendiente cuando aparentemente el piloto perdió el control del volante. Las autoridades no descartaron que una falla mecánica o el exceso de velocidad pudieran haber provocado el percance. El impacto del vehículo generó escenas de angustia entre los pasajeros, mientras vecinos del lugar auxiliaron a los heridos antes de la llegada de los socorristas. La unidad quedó seriamente dañada y los trabajadores de recuperación se extendieron durante varias horas. Agentes de la Policía Nacional Civil y personal de Provial coordinaron el tránsito en la ciudad, ya que el accidente provocó congestionamiento en ambos sentidos de la ruta interamericana. Durante buena parte de la mañana, el paso vehicular fue restringido para permitir las labores de rescate y remoción del bus. Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones informaron que se inició una investigación para determinar las causas exactas del siniestro y verificar si la unidad contaba con las condiciones mecánicas adecuadas para circular. El accidente volvió a poner en evidencia los riesgos constantes en la ruta interamericana, una de las más transitadas del país y donde los percances son frecuentes, especialmente en los tramos de curvas y pendientes. Para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Un hombre de 47 años murió al hacer contacto con cables de alta tensión mientras trabajaba en el techo de un local comercial en la segunda avenida de la zona 1 de Mazatenango. El fallecido fue identificado como Vicente Chulá, originario y residente de Mazatenango. Socorristas indicaron que la víctima trabajaba en el techo cuando hizo contacto con cables de alta tensión, provocando que cayera y quedara enredado en los cables. A pesar de los esfuerzos de los socorristas, Chulá falleció debido a la gravedad de las heridas, por lo que alertaron al Ministerio Público para las diligencias correspondientes. Vamos a hablar de la ley de extinción de dominio que fue creada por el Congreso de la República en el 2010. Su fin, una herramienta judicial para que el Estado pudiera recuperar bienes obtenidos de manera ilícita por acciones vinculadas al lavado de dinero, la corrupción y el narcotráfico.
Recientemente el Ministerio Público confirmó que una propiedad valuada en $5 millones, aproximadamente 40 millones de quetzales, ubicada en el departamento de Zacatepeques y vinculada al expresidente Alejandro Yamatei, fue trasladada a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio, Senaved, institución encargada de resguardar, administrar y reasignar los bienes incautados. De acuerdo con expertos en materia judicial, el caso que vincula al expresidente Yamatei inició cuando el Ministerio Público presentó ante los tribunales los indicios de que la finca del nacimiento provenía de actividades ilegales o lavado de dinero. Posteriormente, el juzgado especializado autorizó que el inmueble pasara bajo administración de la Senaved mientras se emite una sentencia que, según el abogado penalista Armando Mendoza, podría ser rápida. En este caso, aunque el expresidente Alejandro Yamatei goza de inmunidad por derecho de antejuicio, al ser diputado del Parlamento Centroamericano, el abogado Mendoza explicó que el juzgado de extinción de dominio procesa sus bienes con base en la ley especializada para investigar su procedencia lícita o ilícita. Históricamente, desde el año 2010, bajo la Ley de Extinción de Dominio, se han recuperado a favor del Estado propiedades, terrenos, residencias de alto valor, aeronaves, cuentas bancarias y dinero en efectivo, como en el caso de los 122 millones de quetzales incautados en una residencia en Antigua Guatemala en el año 2020. Para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Vamos a hablar más de leyes porque el Ministerio de Finanzas presentó una propuesta de reforma a la Ley de Contrataciones del Estado con el objetivo de fortalecer la transparencia en las compras públicas. Los cambios buscan evitar empresas de cartón, cruzar información con otras instituciones y sancionar a los proveedores que presenten documentos falsos. La nueva propuesta de ley de contrataciones públicas presentada por el ministro Jonathan Mencos busca incorporar ajustes al funcionamiento del Registro General de Adquisiciones del Estado y fortalecer los mecanismos de control para las empresas que buscan venderle al Estado. Entre los cambios planteados, se propone que el registro de proveedores comparte información directamente con las unidades compradoras para facilitar la toma de decisiones en los procesos de compra pública. Además, la ley incluye nuevas prohibiciones y sanciones. Por ejemplo, si un proveedor presenta documentos falsificados o información alterada, podría quedar inhabilitado para contratar con el Estado. Las contrataciones del Estado son vitales por múltiples razones. En primer lugar, generan la posibilidad de contratar los bienes y servicios que la administración pública utiliza para garantizar, promover y proteger derechos y para caminar en la senda del desarrollo. También se plantea el cruce automático de información con otras instituciones públicas y financieras, obligándolas a proporcionar datos cuando el registro lo solicite. El objetivo, según Finanzas, es evitar empresas de cartón, fortalecer la verificación de datos y prevenir actos de corrupción durante los procesos de compra del Estado. En los últimos meses, el registro ha denunciado a proveedores que presentaron información falsa. Incluso ya se interpusieron 10 denuncias ante el Ministerio Público. Con imágenes de Esvin García, reportó para Guatevisión Paula Carranza. En otro tema, la Junta Nacional de Veteranos Militares de Guatemala informó que el martes 11 de noviembre del 2025, desde las 7 de la mañana y en otros puntos desde las 13 horas y por tiempo indefinido, diversas asociaciones de veteranos militares y patrulleros civiles realizarán manifestaciones. Según el comunicado, las movilizaciones se efectuarán como parte de una toma de puntos a nivel nacional, con presencia en departamentos como Petén, Izabal, Zacapa, Alta Verapaz, Quiché, Jutiapa, Escuintla, Jalapa, Zacatepeques, Chimaltenango, Huehuetenango, San Marcos, Mazatenango, Retaluleu y Guatemala, entre otros. El documento, fechado el 7 de noviembre del 2025, fue dirigido al Ministerio de Gobernación y a los directores de la Policía Nacional Civil, solicitando las consideraciones necesarias para garantizar la seguridad de la población durante las manifestaciones. Mire, Guatemala alcanzó un nuevo récord en el envío de remesas. Solo en octubre ingresaron más de 2.390 millones de dólares, la cifra más alta del año, impulsando el crecimiento económico del país. Quiero agradecerme por esforzarme. Con Ahorro Pro, impulsas tus ahorros con una tasa de hasta el 5.5%. Trasládalos hoy. Descubre más en bam.com.gt. Presenta.
Guatemala alcanzó en octubre un nuevo récord histórico en el ingreso de remesas familiares. Según datos del Banco de Guatemala, solo durante ese mes, el país recibió 2.390 millones de dólares, la cifra más alta del año y una de las más elevadas registradas hasta ahora. Entre enero y octubre, el monto acumulado asciende a 21.358 millones de dólares, equivalentes a más de 163.000 millones de quetzales, lo que representa un incremento del 19.8% respecto al mismo periodo del 2024. Desde mayo, los ingresos mensuales superan los 2.000 millones de dólares, manteniendo un promedio estable de 2.135 millones en lo que va del año. Este flujo constante refleja la fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos, especialmente entre la comunidad hispana, que continúa siendo el principal motor de estos envíos. Las remesas siguen siendo un pilar fundamental para la economía nacional, sosteniendo el consumo de miles de hogares guatemaltecos. El Banco Central proyecta que al cierre de 2025, el país podría superar los 25.000 millones de dólares en remesas, consolidando un año de crecimiento histórico y mostrando el impacto directo del trabajo de los migrantes en el desarrollo nacional. Un flujo récord que no solo fortalece la economía, sino que también refleja el compromiso de millones de guatemaltecos que desde el extranjero siguen apoyando a sus familias. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Tenemos importante información. La ministra de Educación, Anabela Giraca, informó en la ronda de esta mañana que el ciclo escolar 2026 en el sector público iniciará el 2 de febrero, mientras que el personal administrativo y docente se incorporará a sus labores el 26 de enero. El sector privado inicia clases entre la primera y segunda semana de enero. Según la titular de la cartera, estas fechas permitirán garantizar la organización y planificación del nuevo año lectivo en los centros educativos a nivel nacional. Bueno, y el Festival Navideño se ha convertido en una de las tradiciones más esperadas de la temporada. Su objetivo es fortalecer la convivencia y el espíritu navideño de los guatemaltecos, ofreciendo un espacio cultural y recreativo que promueve la unión familiar en un entorno seguro y accesible. Entre las principales atracciones destacan la Villa Navideña, el nacimiento gigante de la ciudad, el árbol navideño y la calle Nevada. También se contará con la pista de hielo y el tobogán congelado, así como el expreso polar y el mapping fantástico que iluminará las noches con un espectáculo visual para toda la familia. Este estará desde el 29 de noviembre al 22 de diciembre. El Festival Navideño de la Ciudad 2025 se celebrará del 21 de noviembre al 22 de diciembre de 10 de la mañana a 8 de la noche en la Plaza de la Constitución. En el mapa en relieve, las actividades se realizarán de 5 de la tarde a 10 de la noche. Mira, esta hora tenemos un reporte especial porque los drones se han convertido en los nuevos ojos en el cielo que ayudan en muchos aspectos, en la prevención de los delitos, el monitoreo de la movilidad y la respuesta a emergencias. En Guatemala, solo algunas municipalidades cuentan con esta tecnología. Los vehículos y las personas ya no se controlan desde el asfalto. Ahora, el tráfico y la seguridad también se observa desde el aire. Con la ayuda de drones, la Policía Municipal de Tránsito busca transformar la manera en la que circulan miles de vehículos cada día en la ciudad de Guatemala. Los pequeños aparatos no tripulados se han convertido en los ojos del cielo para detectar en tiempo real los puntos críticos de congestión. En la forma tradicional, pues la primera línea de visión que tenemos es el agente en calle, ¿verdad? Que obviamente tiene una limitante por temas de altura, de espacio y demás.
Luego, con el uso de las cámaras de videovigilancia, pues obviamente tenemos un punto de visión alto, pero que también tiene una limitante en distancia para poder controlar qué es lo que está sucediendo en los alrededores. Y obviamente la cobertura que tienen con las cámaras fijas no lo tenemos en el 100% de las calles y avenidas. A raíz de esto, pues se ha ido trabajando, buscando la mejor tecnología posible para el uso que nosotros le estamos dando. El uso de esta tecnología le permite a los agentes poder identificar mucho más rápido en dónde se está generando un embotellamiento y qué lo puede estar causando, ya sea por un accidente de tránsito o incluso por manifestaciones, y con ello poder diseñar mapas que permitan tener rutas alternas para agilizar la movilidad en el área metropolitana. Hemos podido ir detectando puntos de mejora, hemos hecho algunas intervenciones ya en zona 15, zona 12, zona 10, en algunas áreas del área norte de la ciudad, donde con la visualización aérea que se tiene del equipo, hemos buscado soluciones para administrar de mejor manera y hacer más eficiente la movilidad de los vecinos. En Santa Catarina Pinula, el uso de la tecnología desde hace 5 años ha reducido no solo el impacto vial que se puede presentar en este municipio, sino también con el uso de estas aeronaves no tripuladas ha existido una reducción en los altos índices de inseguridad que existían, además de contribuir con la búsqueda de personas desaparecidas en casos de emergencia. Tenemos cámaras con reconocimiento facial, tenemos botones de pánico y con eso también vienen los drones. O sea, la idea es utilizar las herramientas tecnológicas disponibles para que la policía sea más eficiente y se dé un mejor resultado a la población. Nosotros logramos reducir los índices de violencia en más del 66% en el municipio. Esto pues no solo fue con drones, sino es una combinación entre cámaras, más policías municipales, los drones. O sea, combinamos la tecnología con el uso del recurso humano, que son los más de 220 policías que tenemos. Ante la oleada de violencia actual que hay en el país, se nos han vuelto a levantar los índices, pero los índices que se han levantado en Santa Catarina no son tan altos como se han levantado en el resto del país. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que ante una oleada de violencia nacional, el uso de toda esta tecnología permite evitar que los índices de violencia aumenten tanto. El proyecto comenzó como una herramienta de monitoreo vehicular, pero hoy es una pieza clave para prevenir el delito y mejorar la vigilancia en zonas urbanas. Se utiliza tecnología en reconocimiento facial y se abarcan amplias zonas en minutos, sin poner en riesgo al personal de seguridad. Nosotros podemos hacer un zoom y mostrar los puntos. Y conforme a los puntos nosotros nos podemos mover y ubicar ya sea que estemos buscando algún vehículo, como por ejemplo acá, la firma térmica me muestra el calor del motor, incluso podemos ver más a detalle. Por ejemplo, ahí estoy viendo que a 25 metros tengo una persona. También ha sido clave en la búsqueda de personas desaparecidas. Pues estos drones nos permiten eficientizar las búsquedas, también nos permite reducir el riesgo de nuestro personal. Y cuando alguien se pierde en los barrancos, pues los drones tienen cámaras térmicas y pues volamos y las cámaras logran ver a través de la vegetación y logramos encontrar así a las personas. Hemos tenido casos no solo en Santa Catarina, sino que nos piden que nuestra unidad de drones vaya a otros municipios. Hace algunos meses se perdió una señora en zona 16, fuimos a buscarla y la encontramos. Cuando han habido emergencias en el volcán de Agua o en el volcán Acatenango, que se pierden personas, también la unidad de drones va y es de gran ayuda para poder encontrar a las personas, ya que pues, con los drones uno abarca un área mucho mayor y con el uso de la tecnología de las cámaras térmicas pues logra mejores resultados. Las municipalidades como Santa Catarina Pinula y Guatemala aseguran que la clave está en los pilotos certificados y los permisos de aeronáutica civil, donde cada dron está registrado. Tenemos más de 10 unidades de dron que están activas las 24 horas. Podemos desplegar un dron en cualquier momento porque están distribuidos en zona, a diferencia de que cuando se empezó con el uso de la tecnología de los drones, todo estaba centralizado en un solo lugar, ¿verdad? Entonces ocurría algo en el área sur de la ciudad, de ese punto partía hacia el área sur o hacia el área norte.
Otras comunas como Misco, San Miguel Petapa y Villanueva también cuentan con drones, pero solo se usan para imágenes sobre el impacto del tráfico. Esto es parte de un proyecto mucho más grande. Como ya lo habrán escuchado, digamos, la ciudad está trabajando en coordinación con lo que conocemos como la Gran Mancomunidad del Sur, que involucra a todos los municipios vecinos de la ciudad. Y esto es parte del trabajo que se viene desarrollando para llegar a tener un observatorio vial a nivel de drones, ¿verdad? Es decir, que podamos trabajar en conjunto con las municipalidades vecinas, tanto al occidente, al norte y al sur de la ciudad, y que todos podamos tener información en tiempo real de lo que está sucediendo y que tengamos esa comunicación entre Misco, Villanueva, San Miguel Petapa, Villacanales, en todos los municipios de lo que está sucediendo, ya que al final esto es un trabajo en conjunto, no es un trabajo aislado solo de nosotros como Ciudad de Guatemala, sino que lo que estamos tratando de integrar es ese observatorio donde todos tenemos participación y poder tener comunicación diaria. Implementar esta tecnología les ha tomado entre 5 y 6 años con una inversión superior al 1.000.000 de quetzales por cada municipalidad. Los instructores cuentan con licencias autorizadas y formación universitaria, lo que permite un manejo profesional y responsable de estos dispositivos. Tenemos muchos alcaldes que nos han pedido ayuda en cómo pueden replicar estos proyectos. Tal vez en el tema de los botones de pánico, el alcalde de Jocotenango ya puso sus primeros botones de pánico, y así hay varios alcaldes que los han estado implementando. En el tema de drones todavía no hemos logrado que alguna otra municipalidad use los drones para temas de seguridad o de rescate, pero sí están interesados y hay que pasar un proceso de capacitación del piloto del dron, y mientras tanto como municipalidad los apoyamos en mandarles nuestra unidad cuando ellos tienen una emergencia en específico. La clave en esto es tener al personal capacitado, o sea, el dron es la herramienta, pero quien maneje la herramienta, quien la utilice, es la diferencia. Entonces sí hay que tener personal capacitado para poder volar estos drones y así sacarles el máximo provecho. Yo diría que como municipalidad al día de hoy hemos invertido alrededor de 1.000.000 de quetzales en esta unidad y en estos equipos, pero no empezamos con eso. O sea, esto ha sido un tema progresivo en 5 años. Una municipalidad que quiera iniciar con esto, con que pueda invertir alrededor de unos 50.000 quetzales, podrá tener ya una pequeña unidad que le empiece a dar los resultados iniciales y que puedan ir viendo cómo estos resultados son buenos, son aceptables, y entonces eso justifica seguir invirtiendo en algo como esto. El objetivo final: alertar desde el aire a quienes están en tierra. Y aunque los drones ya son clave en ciudades como Los Ángeles, Londres o Madrid en el control del tráfico, la seguridad y respuesta a emergencias, en Guatemala su despliegue apenas inicia. De 340 municipios, únicamente 5 han incorporado esta herramienta y solo 2 la utilizan con pilotos certificados. Un recurso que se perfila como indispensable en el futuro de la movilidad y la seguridad, pero cuyo éxito dependerá de qué municipios apuesten por invertir y capacitar personal para operarlos de manera responsable. Noticias del mundo. El Senado de los Estados Unidos avanza en una medida para poner fin al cierre del gobierno federal, pero a cambio de no garantizar que se extiendan los subsidios para la atención médica, como los demócratas han exigido durante casi 6 semanas. Aquí todos los detalles. Primer paso para poner fin al shutdown, después de que el Senado de Estados Unidos aprobara una votación para reabrir el gobierno. En esta votación, los votos a favor son 60 y los votos en contra son 40. 3/5 partes del Senado, debidamente elegidas, han jurado haber votado a favor. La moción, tras su reconsideración, queda aprobada. La votación es un avance hacia el fin del cierre gubernamental más largo de la historia de Estados Unidos. Previamente, el presidente Trump había anticipado el éxito de la votación. Parece que estamos muy cerca del fin del cierre. Nunca aceptaremos dar dinero sustancial ni ningún tipo de dinero a los presos, a los ilegales que entran en nuestro país. Creo que los demócratas lo entienden y parece que estamos cerca del fin del cierre. Lo sabrán muy pronto. El resultado ha puesto de manifiesto las divisiones dentro del Partido Demócrata, luego de que parte del ala moderada votara a favor del proyecto de ley que no da ninguna garantía de prórroga de los subsidios sanitarios, lo que llevó a algunos demócratas a culpar a la dirección del partido.
El senador Schumer ya no es eficaz y debería ser reemplazado. Si no puede liderar la lucha para frenar el aumento desorbitado de las primas de los seguros médicos para los estadounidenses, ¿por qué luchará? Ahora, la Cámara debe votar el proyecto de ley y enviarlo al presidente Trump para que lo firme. Y una amenaza de reducción de salarios es con lo que el presidente Donald Trump amenazó a los controladores del tráfico aéreo, a quienes acusó de eludir su deber patriótico durante el cierre del gobierno federal. Este lunes, más de 2.000 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos, mientras que los trabajadores denunciaron que son utilizados como peones políticos. El cierre del gobierno, por falta de acuerdo presupuestal en el Congreso, alcanzó un récord de 41 días, dejando sin salario a más de 1 millón de funcionarios, incluidos los controladores aéreos. Todos los controladores de tráfico aéreo deben regresar al trabajo. Ahora, cualquiera que no lo haga tendrá descuentos sustanciales, escribió el presidente Trump en su plataforma Truth Social. Con un llamado a mantener vivo el objetivo de limitar el calentamiento global y a derrotar a las negacionistas, la COP30 inició este lunes en la Amazonía brasileña. Los mensajes se centraron en los esfuerzos globales contra el cambio climático durante un evento que por primera vez se realiza sin la participación de Estados Unidos. Es el momento de infligir una nueva derrota a los negacionistas, dijo el anfitrión Luis Ignacio Lula da Silva, y recargó que invertir por el clima es mucho más barato que hacer la guerra. Donald Trump ha tachado el calentamiento de la mayor estafa de la historia en Belém. Países participantes y ONGs coinciden en al menos un punto: defender la ciencia, que advierte que sin una acción urgente, coordinada y determinada, el mundo se encamina a un cataclismo climático. Y otras 6 personas murieron en ataques de Estados Unidos contra supuestas lanchas de narcotraficantes en el Pacífico, informó el secretario de Defensa Pete Hegseth. Esto eleva a 76 la cifra de muertos en la controvertida ofensiva antidroga de Washington en aguas internacionales Pacífico y el Caribe. Según Hegseth, se trata de 2 ataques ocurridos el domingo en el Pacífico Oriental contra 2 embarcaciones que transportaban narcóticos, cada una con 3 personas a bordo. Las autoridades estadounidenses, como ha ocurrido en otros ataques de este tipo, no revelaron la identidad de los fallecidos ni presentaron pruebas de que traficaban drogas. Mire, el presidente Donald Trump amenazó a la BBC con una demanda por $1.000 millones luego de la cadena realizara un montaje que considera engañoso de un discurso suyo pronunciado en el día del asalto al Capitolio en Washington en el 2021. El equipo legal de Trump dio al grupo británico de medios públicos hasta el viernes a las 17 horas de Washington para retirar el cuestionado documental y emitir una disculpa. De no hacerlo, el presidente Trump no tendrá más opción que hacer valer sus derechos, incluida la presentación de una acción legal por no menos de $1.000 millones en daños, se lee en el documento. La BBC dijo el lunes que revisará la carta tras varios días de polémica. El director general de la BBC y la directora del canal de noticias BBC News dimitieron este domingo. Además, la Corporación Británica de Radiodifusión, BBC, presentó disculpas por haber cometido un error de juicio.